Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de VPI TV? Un placer saludarles nuevamente a esta hora, Luis Enrique Acosta, para presentarles una nueva emisión de Compendio Deportivo, otra forma de ver el deporte. Hoy nos corresponde hablar de estas eliminatorias rumbo al Mundial 2026, un Mundial que pareciera que la Vinotinto tiene las puertas abiertas para decir presente por primera vez en esta máxima cita del deporte ecuménico con lo que es este certamen balompédico. Para esto hemos decidido invitar nuevamente a un gran amigo de la casa, Luis Alberto Méndez, periodista deportivo venezolano que ya tiene largo rato residenciado en Colombia, y vamos a estar hablando un poco de la selección nacional Vinotinto, de cómo va todo este proceso, también entender un poco cómo es el proceso de clasificación ahora. Luis Alberto, y bienvenido, por cierto. Hay que hablar un poco que ahora hay nuevo formato, saber y que el público esté enterado cuál va a ser este proceso de la selección nacional Vinotinto, y claro, también tocando un poquito de Colombia, ya que es el primer rival de la selección nacional venezolana. Bienvenido como siempre, Luis Alberto. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias también a toda la audiencia por permitir estar con ustedes y conversar un poco sobre, en este caso, la selección venezolana de fútbol. Bien, vamos a entrar en detalles acá, ¿no? Lo que tiene que ver con este nuevo formato, que ya lo veníamos anunciando. Son 48 equipos los que clasificarán a la próxima edición de la Copa del Mundo, que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá. A partir de 2026 ya no serán 32, sino 48 equipos que participarán del Mundial, confirmó la FIFA. Por ejemplo, Sudamérica contará con 6 plazas y medias para el certamen 2026. ¿Te gusta este nuevo formato, Luis Alberto, o tú crees que había que mantener esta de 32 equipos? Yo creo que en la Copa del Mundo del 2026 va a ser un termómetro, porque si bien el fútbol ha venido avanzando en los distintos continentes, en la pasada edición de la Copa del Mundo de Qatar vimos que algunos países africanos todavía siguen mostrando brechas en cuanto a acercarse a la élite, ¿no? Entonces yo creo que por el nivel de competencia, por supuesto que para el fanático es mejor tener esta cantidad de países, más partidos en este caso, pero yo considero que también a nivel de competencia también pudiese estar diluyéndose un poco con la presencia de equipos que quizás accedan a la Copa del Mundo sin tener ese nivel que, que, que exige una competencia por lo menos hasta con 32 equipos. Hablando en este término, Luis, ya que estamos viendo algunas imágenes de la selección nacional Vinotinto, ¿crees que es el momento justo para que la Vinotinto entre ya en batalla, considerando que se amplía el número de equipos que van a clasificar por Sudamérica? Mira, yo soy muy claro. Yo creo que en este sentido, hablar de que es el momento de Venezuela porque se amplió la situación, yo creo que es un error hablarlo o plantearlo de esa manera. Yo creo que tenemos que tomar en cuenta quizás que las otras elecciones también vienen con procesos interesantes más allá de los que estamos acostumbrados a visualizar en la Copa del Mundo, hablando de Brasil, Argentina, Uruguay, que siempre son los grandes favoritos, y de ahí para abajo el resto que va a pelear. Yo creo que las 10 selecciones de Sudamérica van a ir con un alto nivel y va a ser muy exigente la competencia. Si bien esta ampliación de un cupo y medio le permitiría a la selección de Venezuela acceder a una Copa del Mundo por primera vez, creo que es algo interesante, pero eso no quiere decir que se debe olvidar el proceso, el trabajo que hay que hacer para llegar a esta Copa del Mundo. Hay que ganar los partidos, hay que hacerse fuerte de local, y creo que es el punto de partida para pensar en estar en esa cita del año 2026. Bien, hablando de este nuevo formato, amigas y amigos de FPI TV, en su espacio Compendio Deportivo, otra forma de ver el deporte, estamos conversando con el licenciado Luis Alberto Méndez, periodista deportivo venezolano residenciado en Colombia. Sudamérica, 6 plazas y media. Asia, 8 plazas y media. África, 9 plazas y media. Norte, Centroamérica y el Caribe, 6 plazas y media. Europa con 16 plazas y Oceanía, 1 plaza y media. Este es el planteamiento que genera la FIFA. También en algún momento, Luis, que yo creo que eso sí fue un poquito más descabellado, estaban hablando o había una intención de realizar el Mundial cada 2 años.
Yo sé que hay un tema económico muy, muy solvente cada vez que se realice este tipo de certamen, pero yo creo que era una idea como que un poco alocada. No sé qué opinión te merece. Mira, yo creo que es una idea que le iba a restar importancia a otras competiciones de fútbol. Yo particularmente creo que mantener la Copa del Mundo cada 4 años es lo ideal. Creo que hoy en día el jugador de fútbol está cargado de una gran cantidad de partidos y encima tener la necesidad de ir a un proceso de una Copa del Mundo cada 2 años, creo que iba a colapsar en algún momento, tanto a nivel de la física del jugador como a nivel de esa sesión que hacen las principales ligas o todas las ligas del mundo para que las figuras puedan incorporarse a sus selecciones nacionales. Yo creo que fue una idea que quizás en lo económico sí aportaría mucho, pero es una idea que a nivel competitivo, a nivel del jugador y ya a nivel de lo que se desea para el espectáculo no era viable. Ya hablando en términos concretos de este proceso para la selección nacional Vinotinto, veíamos imágenes de jugadores como Salomón Rondón, Tomás Rincón. ¿Crees que todavía estos jugadores tienen cabida en este nuevo proceso? También esos directores técnicos de teclado, como son conocidos, la afición, ¿no? Que muchas veces un poco resultadista, piden la salida de estos jugadores históricos que han marcado un antes y un después de la selección nacional Vinotinto. ¿Cómo puede ser el planteamiento para este proceso, ¿no? Un proceso que va a arrancar el 7 de septiembre de 2023 y va a llegar a su punto final el 14 de septiembre de 2025. Entonces, ¿qué te convence a ti? ¿Hacer una mezcolanza, ya desechar algunos nombres, tratar de ir de todas por un proceso de jóvenes? ¿Qué te convence a ti para esta nueva eliminatoria? Pero les recuerdo que la pregunta es interesante porque yo soy partidario de que si se debe aprovechar el momento de la ampliación de cupos, no debes darte la idea de experimentar con renovar la selección totalmente para empezar el proceso eliminatorio. Yo creo que ahí hay que ser muy cuidadosos. Yo creo que casos como los que mencionas, Tomás Rincón, Salomón Rondón, creo que todavía pueden aportarle a la selección. Mi duda está en si llegan al final del proceso. Creo que es la gran duda que se está tejiendo alrededor de estos dos jugadores, sobre todo casos como el de Tomás Rincón, que vemos que cada vez empieza a ver mermada su presencia en los equipos en los que está participando en Europa. Si bien Salomón Rondón no tuvo un primer semestre, por decirlo así, de 2023 estupendo por todo el cambio que conllevó ir a la Liga Argentina, todavía está en un proceso de adaptación. Yo creo que puede aportar mucho por su jerarquía, por su liderazgo, por lo que significa el nombre de Salomón Rondón para la selección de Venezuela y también el de Tomás Rincón. Pero yo creo que en paralelo sí se puede ir trabajando con algunas figuras jóvenes en diversas posiciones que pudiesen entonces ya tomar ese relevo con algo más de roce, un poco más avanzada esa eliminatoria. Bien, vamos a entrar ya acá en detalles, ¿no? Vamos a ver esta gráfica que está bastante interesante. La gráfica que proporciona Conmebol para lo que va a ser esta primera fecha, septiembre de 2023. Ya vamos a tocar también un poquito el punto para que nos pongas un día a día de esta selección colombiana, Luis, y también un poco el toque en este momento que estamos grabando este espacio. Hay grandes expectativas con respecto a la selección femenina de Colombia, que está dando un golpe sobre la mesa en el Mundial de esta división femenina. Pero antes de esto, hablar de esta primera fecha, ¿no? Una primera fecha que va a arrancar con Paraguay, Perú, Colombia, Venezuela, Argentina, Ecuador, Uruguay, Chile y Brasil enfrentando a Bolivia. En Colombia, que es el primer rival, este partido que ya está pautado para Barranquilla, el horario ya digamos 6 de la tarde, el horario ya en Colombia, 7 de la noche en Venezuela. ¿Ya se habla de este partido, Luis Alberto, o en este momento Colombia está modo versión femenina? Ahorita te digo que está en modo versión femenina. O
sea, ahorita no se habla de otra cosa que no sea la selección femenina y por supuesto que eso le ha quitado peso a lo que es el proceso eliminatorio que se avecina, ¿no? Pero yo creo que más allá de eso, la selección de Colombia persiste muchas dudas, sobre todo por el día a día de algunos jugadores que quizás no van a llegar con ritmo competitivo a este inicio de, de eliminatorias y por ello también están las dudas de qué pudiese manejar Néstor Lorenzo de cara a este nuevo ciclo. Bien, también conversando, siempre un partido competitivo, ¿no? Un partido de mucha garra. Se habla mucho de que en un momento tuvieron que cambiar la sede para que sea Barranquilla, un poquito una sede más incómoda. ¿Qué se espera de este primer partido? Más allá de que, si el momento que estamos grabando, falta mucho rato, también entender un poco la convocatoria, pero para este tipo de partidos, ya usted que tiene rato viviendo en Colombia, ¿cómo es el color? Es decir, el fanático, el ciudadano común, ¿cómo es la espera de este partido ante Venezuela? Bueno, Luis, hablo de un país que vive mucho el fútbol, un país que en el caso de la selección femenina madruga para ver a su selección, igual pasa con el caso de los hombres, mucha gente que se interesa, mucha gente que se involucra en el día a día de la selección, sobre todo ya cuando se acerca a partidos oficiales. Los días de competencia ven la ciudad vestida completamente de amarillo, las personas van con la camisa de la selección para sus empleos, la ves en la calle, lo ves en el transporte público. Es algo muy, muy particular cómo se vive la fiesta del fútbol acá en Colombia. Y en cuanto a la sede, prácticamente lo que ha tratado la federación es que en el caso del fútbol masculino, de la selección masculina, es que Barranquilla se convierta en ese búnker, que sea, como bien lo apuntas, una localidad incómoda para el equipo visitante, una localidad que al estar dentro o en el área cerca de la costa colombiana hay mucha humedad y por supuesto que esto va a afectar a algunas naciones. Yo esperaría que en el caso de Venezuela no, porque van a ser condiciones climáticas muy parecidas a las que viven los jugadores día a día en el fútbol venezolano. Entonces yo creo que por lo menos a Venezuela no debería cambiarle mucho, como que si hubiese sido algo completamente distinto que jugaran en Bogotá a 2.600 metros. Yo creo que esto también implica mucho para la selección de Colombia. Pero yo creo que Barranquilla para la selección de Colombia puede ser una localidad importante para sacar puntos con algunas selecciones de Sudamérica, mientras que para otras quizás vaya a ser un partido competitivo. Ahora tú hablabas también de la rivalidad que hay entre Colombia y Venezuela. Bueno, ya desde las últimas eliminatorias lo hemos visto. Hasta ese partido en Puerto Ordaz, Colombia se le hacía muy difícil jugar en Venezuela, sacar puntos allá, pero lo pudieron hacer en esta última eliminatoria, en ese partido de cierre allá en la localidad de Puerto Ordaz, que valga decir, tiene unas características muy similares a las de Barranquilla, y yo creo que esto es un punto al que debería apostar la federación y empezar a jugar también con las zonas geográficas del país, más allá de la afición o no, sino de poder hacerle daño al rival de esta manera. Repasando el calendario completo, Luis, vemos que Venezuela después le corresponderá recibir a Paraguay. Lo va a recibir en Maturín, allá en el estado Monagas. Haciendo el análisis del concierto Conmebol, recordarle también a la afición que el concierto Conmebol está conformado por 10 países, siempre una gran batalla. Van a ser 9 partidos en condición de local, 9 partidos en condición de visitante. ¿Crees que se va a mantener no digamos formato, sino este guión? Argentina, Uruguay, siempre con Brasil, luchando arriba, zona media, allí tal vez entender un poco cómo viene la renovación de Chile, la presencia de la propia Colombia. No hay que menospreciarlo, lo que puede hacer claramente Venezuela, que sabemos, estamos convencidos que Venezuela va a estar allí.
en esa zona de arriba, Dios mediante, y esperar que trae Bolivia, ¿no? Que Bolivia en la última instancia, en la última eliminatoria, como que dio algunos destellos de lo que podía ser esa Bolivia, también está Perú. ¿Qué opinión te merece este proceso, hablando un poco brevemente de las 10 selecciones? Bueno, Luis, yo dividiría el concierto Conmebol, como tú lo has definido, en tres grandes bloques. Un primer bloque donde ubicamos a Argentina, a Brasil y a Uruguay eh, como las selecciones siempre a tener un pie en la Copa del Mundo siempre que arrancan las eliminatorias. Esto creo que hay que verlo así. Luego establecería otro bloque donde hay que incluir Ecuador que viene de procesos interesantes en las últimas eliminatorias. Ya no es solamente hacerse fuerte de local en Quito, sino que ha podido sacar resultados interesantes en otras plazas, y creo que esto le ha abierto las puertas de la clasificación en las Copas del Mundo. Incluir también allí a Chile, que aunque viene en un proceso de renovación, un proceso de cambio, va a ser interesante, al igual que Uruguay, que con Marcelo Bielsa tiene un gran técnico, pero viene también un proceso que va a exigir un cambio y que es una incertidumbre totalmente, pero lo ubico allí por historia, lo ubico allí por los jugadores que tiene actualmente en las principales ligas del mundo. Y luego llevaríamos ese último bloque donde ubicamos a Colombia, donde ubicamos a Perú, a Bolivia, a Venezuela, que son esas selecciones que estarán peleando ese quinto y sexto lugar y ese medio cupo para la Copa del Mundo. Yo creo que si bien es cierto, hablamos de Bolivia, que estuvo muy cerca, se diluyó ya sobre el final bajo el mando de César Farías. Creo que viene un proceso interesante porque viene un proceso de convencimiento que el jugador boliviano puede competir, que lo habían perdido a lo largo de los años. Viene un proceso de Perú también, que tras la salida de Ricardo Gareca asume un rol completamente nuevo, con un técnico que va a empezar este proceso eliminatorio, este concierto dentro de Sudamérica. Venezuela, que pudiésemos decirlo que tiene la continuidad de Peckerman con el Bocha Batista, todavía no logramos definir allí qué había ocurrido, y una selección de Colombia que, bueno, como ya lo había apuntado, hay mucha incertidumbre, sobre todo para este arranque, por la continuidad que no están teniendo algunas de sus principales figuras. Muchísimas gracias por tu tiempo, Luis Alberto, por todo tu conocimiento en materia futbolística. Más allá de meterte en un problema, ¿cuál tendría que ser la clave correcta para la selección nacional Vinotinto lograr esa clasificación? Tal vez tumbar algunos obstáculos que en el pasado, ser un poquito más contundente con equipos contra Argentina, contra Brasil, o más bien hacerse muy fuerte en condiciones de local, ver que rescata en la carretera, o por el contrario no perdonar equipos que digamos que están a igual nivel o por baja casta. ¿Cuál es allí tu opinión o tu óptica con respecto a lo que podría ser el planteamiento de Venezuela, o sencillamente ir partido tras partido? Mira, yo creo que lo último que dicen es lo ideal, ir partido tras partido, porque todo va a variar, depende de lo que consigas, ¿no? O sea, siempre se habla, en un ejemplo, consigues un punto en Colombia en el inicio, tienes que ir, bueno, obviamente de local tienes que ir de 3 de 3, o sea, no hay otra opción, sea con quien sea. Yo creo que ya la selección de Venezuela está para jugar de tú a tú con cualquiera de las otras selecciones, y de local tienes que ir a buscar los 3 puntos. Yo creo que eso es vital. Pero también va a pasar que por alguna circunstancia no consigas los 3 puntos de local y tienes que irlo a buscar afuera. Entonces yo creo que bajo ese concepto es lo ideal. Yo conversaba con un amigo semanas atrás, que hacíamos ciertos ejercicios, ¿no? Por ejemplo, a Bolivia hay que buscar 4 de 6 puntos.
con Brasil por lo menos 3 de 6 puntos, ese tipo de ejercicios, pero yo creo que hoy en día no lo vale. Yo creo que hoy en día vale ese ir partido a partido y recuperar en el siguiente, en la medida que puedas recuperar. Yo creo que es lo que tiene que trabajar el cuerpo técnico y vuelvo a insistir, el caso de evaluar las sedes o las posibles sedes que puedan albergar a la selección. Yo tengo mis reservas con Maturín, tú conoces la plaza. Pero, a ver, Luis Pero Alberto, disculpa que te interrumpa aquí en este caso. Cuando me dices evaluar la sede, ¿es evaluar la sede por un tema país o evaluar la sede con respecto al rival? ¿Cuál es ahí? No, evaluar la sede con respecto al rival. O sea, yo creo que no se pueden seguir cometiendo errores del pasado de llevar a una Colombia, por ejemplo, a San Cristóbal. Tú sabes que ese partido te va a restar mucha localía porque el fanático de la frontera va a asistir a ver a su selección en San Cristóbal porque económicamente lo va a poder hacer. Tampoco puedes llevar a una selección como Bolivia a jugar en Mérida, por ejemplo, que es si bien no son los 3.600 metros de La Paz en unas condiciones favorables. Entonces yo creo que si la plaza de Puerto La Cruz está disponible, hay que utilizar la plaza de Puerto La Cruz, Cachamay, la misma localidad de Caracas también. O sea, por ejemplo, si vienes de un viaje largo de Argentina y tienes que jugar en Venezuela, no creo que sea prudente viajar al interior del país. Debes jugar en Caracas, debes jugar en el Estadio Olímpico si el gramado presenta buenas condiciones. Yo creo que todo esto tiene que evaluarlo la federación para poder hacer un buen recorrido en las eliminatorias. Muchísimas gracias, Luis Alberto Méndez, periodista deportivo residenciado en Colombia, hablando de lo que va a ser esta eliminatoria 2026, esperando que Venezuela por fin escuchar el himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela en una cita mundialista, ya hablando de la selección mayor masculina, esto que va a arrancar el próximo 7 de septiembre de 2023, el mundial que se va a llevar a cabo en sedes compartidas Estados Unidos, México y Canadá. Se despide hasta ahora Luis Enrique Acosta. Así finaliza una nueva emisión de Compendio Deportivo, otra forma de ver el deporte a través de PPI TV. Hasta entonces.